Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro nuevo podcast llamado Escuchémonos. El día de hoy tenemos invitados muy especiales con nuestros compañeros Eduardo y Luis. Bienvenidos, chicos, ¿cómo han estado? ¿Qué tal, Saraí? Luis, muchas gracias por la invitación. Esperemos poder tocar de fondo el tema principal del podcast. Pues bienvenidos también a ambos. Hola, igual pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos los tres para dialogar un poquito sobre unos temas. Claro que sí, chicos. El tema central de nuestro podcast el día de hoy es la pandemia, cómo nos ha venido afectando y pues las diferentes ramas que han venido siendo afectadas, ¿no? Tanto económicas, escolares, ambientales, psicológicas, etcétera, etcétera. El día de hoy nuestros compañeros como yo hicimos investigaciones extremadamente profundas para este tema, debido a que es un tema que no nada más nos está perjudicando ahorita, sino ya llevamos casi 3 años de perjudicación y pues que nos va a seguir perjudicando en este caso. Yo tengo una pregunta para Luis. Luis, ¿tú crees que esta pandemia, más que nada, nos ha perjudicado psicológicamente profundo? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? ¿Cuál es tu postura ante este tema como tal? Ok, pues mira, de forma personal, yo creo que sí nos afectó de manera, pon tú, no psicológica, pero sí en el área de, vaya, viéndolo de manera como salud mental, porque, como te digo, por experiencia propia y por algo que leí, que una investigación que publicó Naciones Unidas acerca de que pues más de 300 millones de personas, si antes de la pandemia sufrían depresión, con la pandemia se agudizó más el padecimiento. Entonces imagínate, si esas 300 millones de personas de por sí lo sufrían, ¿cómo lo han de haber vivido con la pandemia, con el aislamiento, el dejar de hacer cosas que a lo mejor hacían que se olvidaran un poco de ese padecimiento? Pues yo creo que sí afectó. Y afectó en el aspecto en el que hoy mucha gente, actualmente mucha gente vive con ansiedad y pues con más depresión. Incluso se habló de suicidios durante la pandemia. Y pues sí, yo creo que sí afectó. Yo veo a un punto muy relevante ahí, Luis. Fíjate que aunado al tema depresivo, algo que también ayudó bastante en poder llegar a esa crisis, a esa depresión, tuvo que ver el tema laboral. Fíjate que cuando empezó la pandemia hablábamos que cerca de 1.3 millones de personas estaban desempleadas y en el mismo año, a un mes posterior, llegó a tener un repunte de 3.5 millones de personas sin empleo. Esto derivado de el tema de las condiciones sanitarias que nos pusieron, el tema de la sana distancia, el tema de no asistir a lugares concurridos y algo bien relevante, el sector PYME fue el más afectado. ¿Por qué razón? Porque desafortunadamente no tenían la capacidad financiera para poder abordar estos temas de pandemia. Ok, les comento, este tipo de situaciones que nos están viviendo o que estamos viviendo en la actualidad, pues todos sabemos que no fue desde este momento. De hecho, en marzo del 2020, pues las escuelas cerraron todas sus puertas y las y los estudiantes debieron quedarse en casa. No tanto o no más que el empleo, porque inclusive también muchos trabajadores como tal, pues tuvieron pérdidas económicas y eso afectó también al sector estudiantil. Se intentó sustituir todas las clases presenciales por medio de lo que fue la televisión y trabajos a distancia. Lo que fueron los docentes, los maestros, pues tuvieron que aportar material didáctico para lo que fue internet y redes sociales. Esto fue un boom para lo que fueron nuestros maestros como tal, porque nadie estaba preparado para una catástrofe como de este sentido, una pandemia tan grande y que durara tantísimo tiempo. Es algo que nos afectó demasiado a nosotros los estudiantes, ya que teníamos una manera como tal de estudiar, de vivir, de aprender, y de repente todas nos la quitaron. E inclusive, según la INEGI, la educación es una forma de brindar estabilidad y seguridad a la niñez,
ya que pues pueden interpretar una rutina y utilizar su tiempo de forma productiva. Posteriormente, al ingresar a algún trabajo, no se les hace pesado este tipo de rutinas, ya que se viene acostumbrado desde niños. Es algo que hasta cierto punto pues nos afectó a todos, ¿no es así? Yo creo, Saraí, que también de cierta forma, como bien lo comentabas, el reto principal que afrontamos en la pandemia fue el que no teníamos los medios ni tecnologías necesarias para poder llevar a cabo una educación o un trabajo a distancia. A mí me pasó, o sea, de un día para otro el hecho de que te muevan a casa, muchos sin las condiciones de conectividad necesarias, algunos otros en las zonas rurales, enfrentándose contra el contexto de la conectividad, que al final ya es una necesidad primaria más que un commodity, ¿no? Eso por un lado. Haciendo la contraparte de lo que comentabas del efecto educativo y social, también algo muy resaltable del tema de pandemia es que las empresas tuvieron que evolucionar su forma de trabajo. Hablábamos que antes de la pandemia solamente el 2.3 de ofertas en las plataformas de empleo hablaban de un trabajo a distancia. Posterior a la pandemia y durante, ya se incrementó y se incrementaron las oportunidades ofertadas, por ejemplo, en LinkedIn a un 49.7%. Esto, de cierta manera, abre un umbral de reformas laborales, sociales, donde ya el esquema de trabajo a distancia va a ser algo que va a tener relevancia e importancia para las empresas. Alguno de los puntos importantes, y eso yo creo y lo veo como punto positivo, es que las personas, sin importar la ubicación geográfica donde se encuentren, van a poder aplicar a condiciones laborales donde anteriormente no se podía si no estabas físicamente en la ciudad. ¿Qué es lo que pasaba en el esquema tradicional? A mí me pasó cuando conseguí mi primer empleo, me tocó salir de la ciudad de Puebla, del estado incluso, y pues a migrarse a la ciudad donde se te requería en vacante. Ahora con estas nuevas condiciones de trabajo a distancia, pues esas plataformas ya son diferentes y se habla incluso de beneficios tanto para empresas en el tema de costos de luz, energía y demás, y de la parte mental por el lado del trabajador. No sé, Luis, ¿tú qué opinas respecto a este tema? Digo, pensando en el tema psicológico, ¿no? Ok, pues para aportar ahora sí que a ambas posturas de ustedes, por ejemplo, en cuestión educativo, yo estaba estudiando música y teatro ahí en la Facultad de Artes de la UAP, y realmente la pandemia, pues, a manera, ahora sí que voy a como comentar algo que es como muy personal, casi nadie lo sabe, pero pues yo era parte, ¿no?, de ese número que tenían depresión y todo ese tipo de cosas. Y pues a mí el estar estudiando música, el estar estudiando teatro, cursos de actuación y todo eso, pues para mí era como un desestrés o liberarme, ¿no?, en ese aspecto. Y que te lo corten de tajo, pues sí, como que, vaya, no era como la mejor manera para mí. Entonces, por ese lado. Y en cuestión de trabajo, pues me tocó vivirlo con mi mamá. De hecho, ella es ella trabaja en la SEP. Entonces, el ver el cambio que tuvieron ellos, porque ella trabaja en una comunidad rural aquí en Puebla, y pues ver cómo tenía que batallar con los profesores para que pudieran pues tener vaya, como adaptarse, ¿no?, a ese cambio. Muchos no podían, otros no sabían, como comentabas, no tenían los equipos necesarios, otros no, vaya, muchísimas cosas que les faltaba. Y incluso yo creo que, por ejemplo, lo vi, se volvió viral, de hecho, en redes, y no sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo en redes, como comentaba, se volvió viral el tema de que muchos maestros que a lo mejor tenían actitudes hacia los alumnos, a lo mejor de forma presencial, pues no se veía o no se sabía. Sin embargo, con la pandemia, al volverse las clases virales, pues surgió mucho virtual. Surgieron muchos videos en redes sociales de maestros insultando a los alumnos, denigrando a las chicas, a los chicos. Entonces, imagínense cómo estaban afectando en ese aspecto de manera psicológica a los alumnos, que a lo mejor tanto papás como otras personas no sabían, y con la pandemia como que sacó a la luz eso.
Claro, Luis, la verdad es que a todos nos perjudicó en el sentido psicológico. Como lo comentábamos, pues es algo que nos cambió la vida de repente, de un momento a otro. Sin pensarlo, llevamos casi 3 años encerrados en esta parte y aunque ahorita las generaciones están ingresando nuevamente a presenciales, se tiene miedo de que vuelva a rebrotar este virus y nuevamente vuelva a haber otra ola más fuerte para que nos vuelvan a encerrar. Y pues comentando lo de la situación de pobreza, los malos equipos que teníamos y hasta cierto punto no tener lo que fue pues millones de pesos para poder instalar una computadora buena en casa para tener buen aprendizaje, pues ahora sí que la UNESCO informó que más de 861.7 millones de niños y jóvenes pues se habían visto afectados más que nada por este problema, ¿no? El 71% de las niñas en hogares no tienen suficiente acceso a internet. 49 pues no le entienden como tal al tema o a las tareas. Eso es algo preocupante, el cual pues el aprendizaje es entender, razonar y poner en práctica lo que se está aprendiendo. El último 25% pues no tiene apoyo en casa para sus actividades, como tal muchas personas perdieron trabajos, reducieron el sueldo, al igual que las horas trabajadas para evitar contagios. Por lo tanto, pues únicamente teníamos como tal pues el alimento básico y eso nos perjudicó demasiado. Sin embargo, también tenemos algo muy positivo y en este caso, pues ahora sí que nos están arrojando las estadísticas que ahorita que ya se está viendo un cambio como tal, que ya la vacunación se está dando, que ya todos o la mayoría estamos protegidos, tenemos la ventaja de que estamos regresando a estas nuevas instalaciones con un poco de miedo. Sin embargo, seguimos en pie y vamos a seguir en pie ahorita por el momento. Las cifras son impresionantes, ya que lo que era el 3 millones, por ejemplo, de estudiantes, ahorita han ingresado ya, pues ahora sí que presencialmente, y gracias a Dios, gracias a las vacunas, no se han visto contagiadas estas personas, estos niños, más que nada por este tema. Y fíjate, Saraí, que algo también que va a ocasionar este tema de la pandemia como parteaguas es pues principalmente fortalecer los sistemas de educación a distancia. O sea, es una realidad que nos agarraron con los dedos en la puerta cuando integramos la parte de educación a distancia, telepresencia y demás. Los maestros no estaban capacitados para hacerlo. Los grandes retos que platicábamos, el tema de la conectividad incluso como un valor fundamental y éxito para que la estrategia de educación a distancia se llevara a cabo. El tema incluso de los medios de comunicación masivos como la televisión para hacer uso de la parte educativa. Reitero lo mismo, o sea, yo pienso y mi postura es que pues el tema del trabajo a distancia, educación a distancia ya llegó para quedarse como uno de los principales pilares de la nueva realidad, de la nueva era. Realmente el tema de las vacunas impulsó bastante a poder mejorar incluso la parte mental de las personas, porque ya al estarse vacunados se dio a un efecto psicológico de seguridad. No es del todo cierto en el sentido de que pues, si te vacunas no vas a volver a infectarte, sino que tienes la misma probabilidad, pero ya es menos riesgoso, pero ya te da un punto de visibilidad para que las personas empiecen a regresar a sus actividades cotidianas. La realidad también es que en México nuestros sistemas de salud no estaban preparados para una pandemia de esa magnitud. O sea, realmente también ese fue un punto importante para que el control de la pandemia se llevara de forma exitosa. Pero bueno, ya abocándonos a lo que viene después de la pandemia es la nueva realidad va a estar emergida por grandes situaciones en el tema del trabajo a distancia, la educación a distancia como un pilar importante a fortalecer para esta nueva realidad. Y pues en la parte mental definitivamente concuerdo con Luis. O sea, el hecho de regresar a las condiciones de sociales
a las que estábamos habituados, va a mejorar en mucho también esa parte de la depresión. Muchas gracias. Ok, pues como tú comentas, Eduardo, en cuestión de volver a la normalidad, sí, con la vacunación, como dices, sí, se está como volviendo cada vez más a la normalidad, aunque yo lo vería más como la nueva normalidad, que es como se ha venido manejando. Pero, por ejemplo, yo en mi experiencia y lo que yo he notado en la gente es que a pesar de que están vacunados, por ejemplo, les da miedo de volver a hacer a la vida normal, por ejemplo. Yo lo pongo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no? Que es el cine, trabajo en el cine. Y, por ejemplo, yo en temporada baja se veía la afluencia de gente. O sea, incluso yo llegaba a ir en estas fechas y se veía el cine un poco lleno. Y ahorita nosotros lo vemos y es vacío. El hecho de que pues, no haya gente, no haya afluencia, o sea, menos de 200 personas al día, pues sí te das cuenta que no hay como esa disposición o la gente sigue con el miedo de volver a lugares cerrados, ¿no? Porque al final de cuentas, pues un cine o un teatro o un concierto, pues son lugares cerrados. Pero, pues yo creo que deberían como perder ese miedo, ¿no? Porque, vaya, la pandemia es algo que llegó para quedarse, esta enfermedad se va a quedar y a mi opinión yo siento que va a ser como una gripa, o sea, lo vamos a ver en 2 años como de, se enfermó de COVID, es una simple gripa. Pues sí, de hecho, a todos los que nos están escuchando el día de hoy en este podcast, pues les queremos hacer la recomendación que a pesar de que ya se encuentren vacunados, se sigan cuidando. Esta pandemia no ha terminado, no ha llegado a su deceso. Ha tenido tanto efectos negativos como nosotros sociedad, como efectos positivos para lo que es el medio ambiente, como lo veníamos comentando. Normalmente, pues ahorita la tierra fue la que nos agradeció encerrarnos todos en nuestras casas, resurgieron especies que creíamos extintas y pues sobre todo las playas se encontraban limpias. Yo tengo una pregunta pues para Luis, ¿no? Es ahorita cómo podríamos ayudarnos nosotros mismos, pues ahora sí que a sanar esa depresión, ese estrés que nos causó estar encerrados, porque más que una depresión, yo siento que fue el estrés y el miedo a ser contagiados psicológicamente de esta pandemia, ¿no? De este nuevo virus, de este bicho, el COVID-19. ¿Cómo podemos manejar ahora lo que es este miedo? ¿Cómo podemos ahora sentirnos seguros de salir a la calle ya que estamos protegidos con una vacuna con diferentes dosis? Ok, pues mira, yo lo que recomendaría de entrada es que no bajen la guardia en cuestión de las medidas preventivas como el cubrebocas, estar lavando las manos, mantener tu distancia, porque hay gente tanto que tiene miedo como hay gente que ya le vale antes sin cubrebocas, no cuidan la distancia. Por ese lado sería como esa recomendación. Y para vencer como o liberar ese, yo comentaré algo que pues yo lo viví como para tratar de superar ese miedo, que fue una vez que yo superé el contagio, la enfermedad y todo, y yo seguía con ese miedo, yo no quería salir, yo no quería hacer nada, por el miedo, ¿no? De si me voy a contagiar y si ahora sí empeoro más de lo que estuve, y si ahora pasa lo otro, o si salgo y contagio a mis papás otra vez, cosas así. Sin embargo, pues llegó la vacuna y con la vacuna pues sí siente uno más seguridad. Aún estando vacunado me contagié por segunda vez y pues yo lo viví como una simple gripa, o sea, yo lo puedo comentar así. Y pues sí, el miedo sigue, o sea, el miedo de cuando me enteré que otra vez contagiado, pues ese miedo de, uy, no me cuidé o cosas así, pues yo lo que hacía es hablar, o sea, yo recomiendo mucho que platiquen con las personas que más confianza tengan, pueden ser sus papás, sus amigos, su pareja, no sé. La cosa es, pues hablarlo, no guardarte todas esas emociones, porque tarde o temprano todas las emociones que nos guardamos, y más el miedo o la incertidumbre de no saber qué va a pasar si me contagio, pues nos afecta y nos afecta emocionalmente y nos convertimos en una bomba de tiempo que tarde o temprano todas esas emociones al irlas guardando va a llegar a algo que va a detonar y nos va a hacer pues tener ya sea ansiedad, o detonar en depresión o puede detonar en otros problemas psicológicos y que pueden llevarnos a
hacer cosas que pues no tenemos que. Y yo como un comentario así extra, ahorita lo que estábamos hablando de depresión y cosas así, pues mencionar que ahorita estamos en el mes de la prevención del suicidio. Entonces, como les decía, no se guarden nada, y si ustedes tienen amigos que tienen miedo o familiares o que ustedes los ven con miedo o depresión, hablen con ellos, no los dejen solos, porque créanme que pasar por una depresión o una ansiedad es muy feo, y no tener con quién platicarlo, con quién contarlo, pues es más todavía. Entonces, pues esa sería mi opinión. Yo nada más ya para cerrar mi participación, pues dejar enfatizado que a nivel social debemos de generar reformas para el tema de trabajo a distancia, el tema de la capacitación de maestros como un punto básico para que el esquema híbrido de educación sea productivo. Realmente, Plazaray nos platicaba del tema de la deserción estudiantil, y mucho tiene que ver por el proceso, el medio y las técnicas que se ocuparon, que al final fueron técnicas emergentes, procesos elaborados a la carrera, para poder dar continuidad al esquema presencial. Pero yo me quedaría con esa parte y con esa idea. Ok, muchas gracias, Eduardo. La verdad es que fue un gusto tenerte aquí con nuestros escuchas. Luis, tu conclusión, ¿quisieras comentar algo, hacer alguna pregunta? ¿Tendrás a lo mejor alguna pregunta de nuestros escuchas que nos están poniendo ahorita? ¿Algo que gustes comentar? Sí, pues sería como un comentario a lo que decía Eduardo sobre que sí necesitamos tener como esas estructuras bien hechas para la educación a distancia. Ahorita viendo que pues ya todo se está volviendo a presencial, yo siento que están olvidando como esa parte, ¿no? Lo virtual, como que yo siento que deberían sí volver a presencial, porque pues sí es esencial, pero pues no descuidar esa parte, porque como tú comentabas hace rato, no sabemos si venga una ola más fuerte o venga otra enfermedad, y el no prepararse o no seguirnos preparando para cualquier eventualidad de esas, pues para mí está mal, pero pues esa será mi opinión. Igual lo digo, ¿por qué? Porque hay carreras como por ejemplo en mi caso música o teatro, pues es difícil, ¿no? A través de una computadora que un maestro te esté enseñando, es que estás mal en tu posición, no sé, en la guitarra, ¿cómo la corriges si no está él ahí físicamente para mostrarte o él corregirte la postura? O sea, en ese aspecto, pues yo lo veo mal. Y una pregunta así para ustedes dos sería que, pues ustedes, ¿qué propondrían para que no se deje de lado esa preparación y se siga avanzando, ¿no? En tener como una estructura bien hecha en cuestión para clases virtuales? Digo, ahorita lo estamos viendo nosotros, pero pues ustedes, ¿qué propondrían para mejorar esa estructura? Ok, Luis, pues yo creo que lo principal es seguir capacitando a todos los docentes, como lo decía Eduardo, pero lo más importante, lo que nos está faltando a nosotros y lo que los docentes no ven que está faltando como tal para un buen aprendizaje a distancia, es la comunicación alumno-maestro. Siento que hay muchos maestros que, por decir, ya te dejé las indicaciones, ya sabes lo que vas a hacer, tú tienes que hacerlo, piensan que ya está todo el trabajo hecho, cuando muchas personas, muchos estudiantes e inclusive en los trabajos, se les presenta dudas de cómo lo voy a hacer, qué tengo que hacer, no le entiendo el tema, oye, ayúdame. Siento que la preparación y la comunicación entre nosotros mismos sería lo fundamental, pues para poder salir de estas y seguir avanzando con la pandemia como tal. De mi lado, yo me quedaría con el tema de el uso de nuevas tecnologías. Realmente en la parte laboral yo sí lo viví muy de la mano. Dos puntos importantes. Uno, el que en tu casa no tengas un espacio preparado para poder tener una reunión a distancia. El clásico de estás en una junta y en chones, por ejemplo. Esa es una. Dos, el tema de la conectividad, que era lo que hablábamos. Realmente hablar de conectividad para todos todavía es muy prematuro para decir que en México tenemos conectividad para todos. O sea, conozco a gente de la Sierra Norte de Puebla que
se pueden quedar sin luz 3, 4 días y en ese inter pues toda la información que se transmite se interrumpe, ¿no? Esa parte como punto de mejora, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Que eso no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, sin embargo, son puntos pilares para poder llevar a cabo el impulso del tema de educación a distancia, el tema de trabajo a distancia, ¿no? Y en un último punto, también la adaptación al cambio. La realidad es que la búsqueda de relaciones sociales de forma presencial, face to face, implicaron que tuviéramos esa resistencia al cambio. Realmente en el trabajo yo lo viví, llegamos a un punto en que las negociaciones con clientes se hacían de una manera más rápida, más eficiente, haciéndolo por una videoconferencia que viajar 2, 3 horas para verlos físicamente. Sí es importante el contacto, pero está la contraparte. Ahora para la toma de decisiones, el punto cumbre para llevar a cabo una decisión es hacerlo de la forma más rápida y eficaz y lo menos tediosa posible. Eso es lo que yo propondría como recomendación para poder tener éxito en esta fin de pandemia, bueno, endemia, y sobre todo para poder abordar nuevas crisis que orinen a un distanciamiento social, que los expertos indican que el distanciamiento social ya no va a ser una opción, hablando económicamente para las sociedades, ya que pues el distanciamiento social provocó toda esta ola de crisis financiera que se viene en puerta, ¿no? Pues sí, tenemos razón en este caso. Nosotros es un comentario que llegamos a hacer por las vivencias que hemos tenido conforme esta pandemia como tal. Me gustaría prestarle atención a una frase de la película A 2 metros de ti. La frase dice que nadie sabe qué tan importante es el contacto hasta que queremos tenerlo, hacerlo, y no podemos, no está a nuestros alcances poder tocar, rozar, abrazar, besar a una persona en todos los aspectos, tanto familiar, amistad, como en noviazgo, ¿no? Pareja. Es algo tan desesperante saber que puedes tener a tu amiga en 2 minutos que vive enfrente de tu casa y no poder verla, tocarla, ni estar frente a frente, ¿no? Lo que nos hizo, pues ahora sí que apreciar nuestras verdaderas amistades, apreciar el tiempo que nos queda, apreciar día a día todo lo que hemos estado viviendo. ¿Alguien les gustaría hacer algún comentario como de este tipo? Queremos agradecer de igual manera a todas las personas y compañeros que nos están escuchando. Creo que algo muy importante relacionado a lo que nos comentó Luis es que aquí en la facultad, en BUAP como tal, cualquier facultad que se desarrolle, tenemos a nuestra disposición consultas psicológicas en caso de ser necesarios. Recuerden que pueden, pues ahora sí que solicitar una clase o una sesión, pues con su correo institucional. Es muy importante que sea con el correo institucional, debido a que el trámite pues les pide que estén registrados en sistema. Como conclusión, les agradecemos a todos los que nos han estado escuchando. Vamos a estar leyendo sus comentarios. De igual manera queremos escuchar sus voces, queremos saber qué piensan sobre esta pandemia, cómo les afectó a ustedes, creen que es real, creen que no es real, creen que de alguna manera esto se va a quitar, a lo mejor, tal vez. Queremos escucharlos, queremos leerlos. Y si no hay otro comentario, les agradezco a mis compañeros Luis y Eduardo por esta participación. Gracias, Saraí, por la invitación. Gracias, Luis. Bueno, pues nos estaremos escuchando en otro episodio de este podcast llamado Escuchémonos. Nos vemos, compañeros, hasta la siguiente. Hasta luego. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me.